Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 109. Por un momento, pensé que todavía estaba atrapado en la historia de terror de la iglesia del desconocido luminoso. Pero mi mente completamente despierta evaluó rápidamente la situación. Esto es diferente. La realidad me golpeó como un chorro de agua fría. ¿Qué clase de situación es esta? Inmediatamente me levanté de la cama. Subgerente. Sí. Eunaje asintió. Primero que nada, lamento haberme metido en tu casa sin avisar. No puedo permitirme ser vista ahora mismo, pero tenía que decirte algo importante. Habiendo estado desaparecida durante 2 meses, ahora estaba en la habitación de otra persona como una ladrona, lanzando miradas cautelosas hacia la ventana. Como si la estuvieran persiguiendo. Cuando dices que no puedes permitirte ser vista, ¿quieres decir que te están siguiendo? Algo así. Pero escúchame primero. Eunaje ignoró mi pregunta y respiró hondo. El 2 de enero, cuando vayas a trabajar, te asignarán una oscuridad. En el papel, parecerá normal. Es de grado C, tiene un manual completo y no serás el único asignado. Pero, no entres ahí. Encuentra cualquier forma de evitarlo. Tómate una baja por enfermedad o incluso renuncia si es necesario. ¿Por qué? Apretó los dientes y luego lo soltó. Si entras, morirás. No preguntes cómo lo sé. Solo haz lo que te digo. Skvak Jaekang. Su expresión me dio toda la confirmación que necesitaba. Maldita sea, un aviso de muerte en el momento en que me despierto. Me llevé la mano a la frente, tratando de procesarlo todo. ¿Qué tiene ese jefe de sección en mi contra? Todos sabemos que es un psicópata. No pude discutir eso. Eunaje escupió las palabras con amargura. Pero eres talentoso y has logrado muchas hazañas impresionantes. Esta vez, probablemente quiere meterte en una situación en la que definitivamente morirás solo para ver cómo intentas sobrevivir. Así que, mostrar mis rasgos de generación MZ había resultado contraproducente. Maldita sea. Sí, con alguien como él, podía ver cómo le emocionaría la idea de usarme como sujeto de prueba experimental, lanzándome a una extraña historia de terror bajo condiciones extrañas. Sin embargo, aún así, subgerente, todavía hay una posibilidad de que pueda sobrevivir, ¿verdad? Y si tiene curiosidad por ver cómo saldré con vida, no elegiría una oscuridad donde la supervivencia sea al menos posible. Odiaba admitirlo, pero era un empleado de élite que ascendía rápidamente. Tenía buenas conexiones, le gustaba a la directora Cheon, por razones desconocidas, y el director Hou también me veía con buenos ojos. No importa cómo lo mire, dudo que un proyecto como este, destinado a arrojarme a una muerte segura, fuera aprobado solo con la palabra del jefe de sección. Ser enviado a un lugar peligroso siempre era posible, claro, pero las historias de terror por naturaleza eran inherentemente arriesgadas. Incluso la propia subgerente Eunaje dijo que era de grado C con un manual completo. Algo no cuadraba. Entonces, ¿cómo puedes estar tan segura de que moriré allí? La miré, pidiendo en silencio una explicación. Eunaje se llevó los dedos a la frente fruncida, como si intentara reprimir un suspiro. Solo hay una cosa que sé con certeza. Me señaló. El 2 de enero, serás marcado como fallecido. Lo confirmé, en una oscuridad que muestra el futuro. Maldita sea. ¿Una historia de terror que revela el futuro? Se me vinieron a la mente algunas entradas de la wiki. Pero incluso dejando de lado la pregunta de cómo Eunaje, quien se suponía que estaba de licencia, obtuvo acceso a tal oscuridad. Algo no cuadra. Revisé a qué oscuridad serías asignado el día 2, y vine aquí de inmediato. Me salvaste la vida una vez, así que esto es lo mínimo que puedo hacer. Espera un momento. Subgerente, esto todavía no tiene sentido. ¿A qué te refieres? Yo también he visto mi futuro. ¿Recuerdas esa historia de terror que estaba manejando, la de las cartas del tarot? Lo recuerdo. Recientemente, saqué una carta muy buena.
Y esa predicción aún no se ha cumplido. Recordé la carta del sol que había sacado. Derecha. Una carta que garantizaba felicidad. No puedes ser feliz después de morir. Podrías ser feliz, y luego morir. Esto todavía no me convencía. Pero al ver lo ansiosa que se veía Eunaje, y sabiendo que no tenía razón para mentir, asentí por ahora. Entendido. Elaboraré un plan. Maldita sea, está bien. Eunaje miró brevemente al cielo, como si se hubiera quitado un peso de encima. Luego murmuró, como para justificarse. Corzo, no planeaba irrumpir en tu casa así. Es solo que, las cosas eran urgentes, así que perdona la intrusión. Ver a alguien que dejó el equipo siempre es inquietante, ¿verdad? No es nada. Me sorprendió un poco, pero me alegra verte sana. Corzo, con esa personalidad tuya, ¿cómo piensas sobrevivir en esta empresa? Jaja. Mi personalidad es promedio. Son las personalidades de los empleados de esta empresa las que son historias de terror en sí mismas. Es decir, en serio, si actuara con menos respeto hacia una exjefa que vino hasta aquí para salvarme, sería un lunático absoluto. Y ni siquiera mencionemos el hecho de que mi mayor problema no es mi personalidad, sino el hecho de que soy un cobarde. De todos modos, la subgerente Eunaje pareció aliviada mientras me dedicaba una sonrisa cansada y me hizo un gesto con la barbilla. Muy bien, me voy. Tengo que descansar. Espera un momento. ¿Qué pasa ahora? Bueno, sobre tu mano. Miré con cautela su manga izquierda vacía. Eunaje agitó el brazo con naturalidad. ¿Qué? ¿Todavía te preocupa esto? Corzo, te lo dije, no estoy usando pociones de regeneración. Úsalas tú en su lugar. No me refiero a eso. Recientemente pensé en una posible solución. Me pasaste un equipo de comunicación, ¿recuerdas? Oh, sí. Lo hice. Pero fue solo porque ya no lo necesitaba. Así que, a cambio, me gustaría presentarte un equipo. Lancé la moneda, que era mi equipo personal. Una tercera mano se materializó en el aire. Por el precio de una moneda de 500 wons, podía usar este equipo. La tercera mano. En otras palabras, un objeto que otorga la capacidad de hacer crecer una mano adicional. ¿Qué tal si usas esto como un objeto principal y personalizas uno para ti, subgerente? Y así, esa tarde del 31 de diciembre, me reuní con la subgerente Eunaje frente al anexo. Llevaba su gorra baja mientras nos dirigíamos al almacén de oscuridad de grado crepúsculo donde se fabricaba el equipo personalizado. Kit de semillas amables /diagonal Cutter B99. Una máquina enorme y oxidada se alzaba entre las plantas falsas. Era una oscuridad de fabricación de equipo personalizado utilizada principalmente por el equipo de exploración de campo. Había pasado un tiempo desde la última vez que la vi. Pero la subgerente Eunaje no parecía muy emocionada. Siento que estoy interrumpiendo tu descanso. No, está bien. De hecho, estaba planeando crear un nuevo equipo personalizado yo mismo. ¿En serio? Sí. Incluso traje algo para ello. El líder del escuadrón me lo prestó. Saqué el objeto que había preparado. Devuélvemelo después de usarlo. Solo puedes usarlo una vez. Era el equipo que me dio el jefe de sección Lee Jaeon, diseñado para mejorar temporalmente la fuerza física. Pero antes de que pudiera explicar, los ojos de la subgerente Eunaje se abrieron de asombro. ¿Conseguiste eso? Oh, ¿reconoces este objeto? Sí, pertenecía a un tipo jubilado. En serio, el líder del escuadrón es otra cosa. Ni siquiera eran tan cercanos. ¿Cómo logró pedir prestado esto? Miré el equipo. Era una extraña pulsera, como si estuviera trenzada con cabello humano, pero más de la mitad ya estaba deshilachada y parecía un manojo de paja. Esa pulsera otorga superfuerza temporal, pero cada vez que la usas, las fibras del cabello se rompen. Ya veo. Incluso como un objeto consumible, sigue siendo bastante útil. Y él realmente sabe cómo evitar el trabajo innecesario a través de la fuerza física. No pude discutir esa lógica. De todos modos, inicialmente me ofrecía dejar que la subgerente Eunaje usara el objeto primero. Está bien. Tú primero. Entendido.
Me acerqué a la pantalla desgastada de la máquina. Dame plantas 0/2. Coloqué la pulsera que recibí del jefe de sección Lee en la máquina oxidada. Información de la planta almacenada. Dame plantas 1/2. Ahora, para el segundo objeto. Ya tengo muchos objetos útiles. Veamos. Dadas las propiedades del objeto del jefe de sección Lee Jaeon, tenía 3 opciones viables. 1. Reforzar su durabilidad como consumible. 2. Preservar el efecto de mejora de superfuerza. 3. Combinarlo con una funcionalidad diferente. Eso debería cubrirlo. Por supuesto, dado que la herencia genética de la planta es aleatoria, las opciones podrían resultar completamente erróneas. Pero valía la pena intentarlo. Hagámoslo. Después de pensarlo un poco, inserté otro objeto de mi colección y autoricé a la máquina a combinar mis datos genéticos. Combinando información genética. Generando kit. Semilla plantada. Tunk. El cajón frontal de la máquina se abrió, revelando el nuevo objeto. Era una pulsera sencilla que parecía un alambre delgado. Recogí cuidadosamente la pulsera de metal y la guardé de forma segura. Probaría sus capacidades cuando tuviera la oportunidad. Parece exitoso. Hasta ahora, sí. Recogí mis objetos y me hice a un lado. Ahora, era el turno de la subgerente Eunage de personalizar su equipo. Primero insertó su objeto personal, su equipo personal. Era un dispositivo de comunicación con forma de batería portátil, capaz de conectar temporalmente los teléfonos inteligentes con el mundo exterior incluso dentro de una historia de terror. Aparentemente, el dispositivo en forma de botón que me había entregado era el resultado del proceso de personalización de esta máquina. Al principio, pensé que era una mejora inesperada. Probablemente el momento más afortunado de mi vida. Aunque la subgerente Eunage refunfuñó por gastar su suerte en algo trivial, sus manos manejaron cuidadosamente el equipo personalizado en forma de batería. Y entonces... Aquí está el siguiente artículo. Lancé mi equipo personal, la moneda. Clink. La moneda con el símbolo del guante rodó hacia el compartimento de la máquina y desapareció. Combinando información genética. Corzo, sabes que es raro que los artículos personalizados salgan perfectos al primer intento. La subgerente Eunage aconsejó en un tono tranquilo. Así que, no te decepciones si no lo hace. El hecho de que lo estés intentando ya es suficiente. ¿Entendido? Sí. Dirigí mi atención a la pantalla de la máquina. Generando kit. Semilla plantada. El proceso estaba completo. El cajón frontal de la máquina se abrió, revelando el nuevo artículo. Era un guante. Un guante semitransparente, su textura flexible desprendía una atmósfera extrañamente peculiar. Cuando la subgerente Eunage extendió su mano derecha para agarrarlo, chispas volaron hacia sus dedos. Bueno, mira eso. Parece que las ranuras ya están llenas, ¿eh? Ella se rió entre dientes y adelantó su manga izquierda vacía. Entonces, vamos a dárselo a la ranura vacía. El guante se adhirió a su brazo izquierdo, moldeándose sin problemas como si fuera parte de su piel. Tomó la forma de una mano hecha de electricidad. Y pronto, formó una mano completamente funcional. Un breve destello de emoción cruzó el rostro de la subgerente Eunage antes de desaparecer rápidamente, como si nunca hubiera estado allí. En cambio, levantó su nueva mano lentamente y flexionó los dedos. Crujido. Una débil corriente eléctrica chispeó en el aire. La sensación es bastante aguda. Debe ser debido a las señales eléctricas. Me gusta. Y el hecho de que llevo un guante también oculta su apariencia real. Se volvió hacia mí y sonrió. Gracias, Corzo. Todas esas tonterías que dije antes resultaron ser inútiles. Funcionó al primer intento. Parece que tengo suerte cuando importa. Miré a la subgerente Eunage, ahora equipada con 2 manos, y simplemente asentí. No es nada. Pensé que era una buena manera de terminar el último día del año. Pero justo cuando el momento empezaba a sentirse conmovedor. Oh, por cierto, ¿tienes planes de usar tus puntos de bienestar?
Puedo comprarte algo por valor de hasta 1500 puntos. Solo necesito que registres esto en tu historial de segundo uso. ¿Mm? Oh, por cierto, ¿tienes planes de usar tus puntos de bienestar? Puedo comprarte algo por valor de hasta 1500 puntos. Solo necesito que registres esto en tu historial de segundo uso. ¿Mm? Ya tenía una buena idea. Subgerente, está trabajando en otro departamento ahora. Como era de esperar. Esta oscuridad está principalmente reservada para el equipo de exploración de campo. Si dudas en dejar un registro de uso aquí, debe significar que has cambiado de departamento. Después de un breve momento de vacilación, finalmente habló. Bueno, parece que no puedo engañarte, Corzo. Sigues siendo tan perspicaz como siempre. La subgerente Eunage esbozó una leve y amarga sonrisa. Así es. Me he tomado una licencia de mi puesto como subgerente en el equipo de exploración de campo y actualmente estoy trabajando en otro lugar dentro de la empresa. ¿Puedo preguntar qué tipo de trabajo es? O al menos su departamento. Ella dudó de nuevo, pero finalmente dejó escapar un suspiro y respondió. Está bien. A estas alturas, no tiene sentido ocultarlo, Corzo. Con un cambio inesperado de tono, continuó. Conoces el equipo de proyecto del director Howe, ¿verdad? Actualmente estoy trabajando allí. ¿Qué acabas de decir?